programa Congreso de Sinaloa en México rechaza matrimonio gay. Vaticano pide ante Organización de la ONU combatir la pobreza extrema con acciones concretas. Y tendremos una entrevista especial con el cardenal de Uruguay sobre una iniciativa misionera que se realizó en este país. Gracias por estar con nosotros para este encuentro con la noticia en Católico. EWTN Noticias. Los saluda Eddie Rodríguez Morel. Yo soy Isabel Díaz Monsalve y traemos mucha información para ustedes el día de hoy. Nos vamos rápidamente hasta México, donde se encuentra nuestro corresponsal Diego López Colín, quien nos trae información sobre la iglesia del país y el rechazo del Congreso de Sinaloa al matrimonio gay. Vamos contigo, Diego. Hola Isabel, hola Eddie, los saludo desde el Puente Papal en la Ciudad de México. El día de hoy quiero contarles que los obispos de México se reunieron con el presidente de la República, el licenciado Andrés Manuel López Obrador, para externarle su disposición para trabajar juntos en aquellas realidades a las que la Iglesia le preocupan. Estas son la prevención de adicciones y promoción de los jóvenes, la pastoral en las cárceles, la ecología y desarrollo sustentable, la familia y la defensa de la vida, la salud y la pastoral castrense. No obstante, los temas de migrantes y construcción de paz fueron los que tomaron mayor fuerza en esta reunión. Y es que, como ya se ha manifestado en reiteradas ocasiones, la Iglesia Católica está dispuesta a seguir coadyuvando en la respuesta a esta crisis por la que atraviesa México, a través de la pastoral de ayuda humanitaria y en defensa de los derechos humanos. Sin embargo, estos servicios no siempre son reconocidos por el gobierno. Quisimos platicar directamente con él para escuchar cuáles son los proyectos que tienen y cómo la Iglesia Católica está totalmente trabajando en favor de los migrantes con nuestras casas y ahorita en esta emergencia migrante que se está desatando en el país. Eso fue el tema principal. Y luego tocamos otros temas que también para nosotros son muy importantes, el tema de los jóvenes, cuál es la perspectiva hacia el futuro muy pronto para las oportunidades que tengan los jóvenes en México, oportunidades de trabajo, de educación, etc. Por otro lado, respecto a la ola de violencia que se vive en el país, la Iglesia mexicana ha vivido días bastante tristes por los diversos ataques a los que se ha tenido que enfrentar. Según se dio a conocer hace unos días, 30 catequistas fueron víctimas de un ataque. El hecho se produjo cuando dos jóvenes sacaron sus armas y empezaron a disparar a una parroquia del municipio de Acayohuapa en el estado de Chiapas. Lamentablemente, uno de los proyectiles alcanzó una catequista de niños de esa parroquia, quien murió en instantes después. Las indagatorias han comenzado en el lugar de los hechos y exigimos que lleguen hasta dar con los responsables. Nos unimos al dolor de los familiares y de la parroquia de San Marcos Evangelista. Nuestra familia diocesana jamás ha de acostumbrarse a estos hechos y mostramos nuestra preocupación y rechazo ante estos signos lamentables de descomposición social y moral de la comunidad humana. Por otro lado, quiero contarles que los diputados locales del estado de Sinaloa desecharon la iniciativa de ley que pretendía legalizar los matrimonios igualitarios. Y es que el partido político Morena, que presentó este proyecto, al final se dividió, lo que llevó a que algunos votaran en contra de su misma iniciativa junto con representantes de otros partidos. Cabe mencionar que durante esta sesión en el Congreso se manifestaron también diversos grupos a favor de la familia, quienes celebraron la decisión del rechazo al matrimonio igualitario en Sinaloa. Amigos, esa es toda la información que tengo desde Ciudad de México. Les mando un fuerte abrazo a todos en el estudio. Reportó para EWTN Noticias, Diego López. Muchas gracias, Diego, por la información. Y bueno, seguimos viendo la división dentro del partido de Morena, una división que en esta ocasión ha traído buenos resultados porque se ha podido rechazar el matrimonio homosexual y pues aquí también vemos cómo en contraste los grupos pro vida y los grupos pro familia tenemos que estar muy unidos para poder hacer esa fuerza. La unión hace la fuerza y así poder combatir y luchar por los valores cristianos. Pensar que la tarea principal del Estado es proteger a la vida y la familia, ¿no? Para eso existe el Estado, para lo más fundamental, y lamentablemente el Estado no se está encargando de esas tareas, las descuida, permite que hayan agentes activistas contrarios a la vida y la familia. Por lo tanto, nosotros los católicos tenemos que cumplir más que nunca con nuestra responsabilidad social, porque si no cumplimos con ella, agentes activistas contrarios a la vida y la familia llenarán ese vacío. Y bueno, también lamentamos muchísimo esta noticia que nos trae Diego de esta catequista asesinada. Rezamos mucho por la paz en México para que pueda terminar la violencia y la masacre sin sentido. ¿Y dónde están las prioridades del gobierno justamente si no están en proteger a la población en lugar de impulsar políticas contrarias a la población misma, a lo más importante, la vida y la familia?
En otras informaciones, el observador permanente de la Santa Sede ante las organizaciones y organismos de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura alentó a que se combata la pobreza extrema con acciones concretas. Veamos. Hace unos días, el observador permanente de la Santa Sede ante las organizaciones y organismos de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, Monseñor Fernando Chica Arellano, señaló que la pobreza extrema se debe combatir con acciones concretas y no solo con discursos grandilocuentes. De igual modo, resaltó que es necesario emprender iniciativas reales para luchar contra el hambre y promover la soberanía alimentaria. Por ello, destacó que es importante invertir en las regiones rurales, dedicando a ellas recursos de todo tipo, incluso financieros. En otros aspectos, Monseñor Arellano recordó que el Papa Francisco ha resaltado la importancia de favorecer la tierra, el techo y el trabajo, con el fin de que se tenga una patria sin esclavos y excluidos. Al respecto, indicó que la tierra se refiere a la autonomía y la soberanía alimentaria que pueden permitir a las poblaciones locales proveerse de su propio sustento. Asimismo, resaltó que el techo hace referencia al derecho inalienable de contar con una vivienda y por último puntualizó que el trabajo decente es el medio privilegiado para erradicar la pobreza y permitir la emancipación social. Y en Toledo, España, se celebró una impresionante procesión con motivo de la fiesta del Corpus Christi. Veamos. Con motivo de la celebración por el Corpus Christi, el arzobispo de Toledo, Monseñor Braulio Rodríguez Plaza, celebró en la catedral de la ciudad la misa con el rito hispano-mozárabe que utilizan los cristianos en zonas dominadas por los musulmanes y que actualmente se celebra solo en la Catedral de Toledo y en otras iglesias con permiso especial. Durante su homilía, el prelado recordó que esta festividad conmemora como reflexión meditativa la última cena de Cristo y su muerte en el Gólgota. Asimismo, explicó que la adoración al Santísimo significa la dimensión vertical del sacerdocio común de todos los fieles con el ministerial, mientras que en la celebración de la misa se hace visible la compenetración recíproca de todo el pueblo de Dios. Por otro lado, Monseñor Braulio Rodríguez recordó las palabras de San Juan Pablo II, quien aseguraba que la adoración eucarística es una escuela de amor al prójimo, y animó a los fieles a gozar de la presencia del Señor, de adorar su designio y recibir su gracia, porque es importante nutrirse de la carne y sangre del Hijo de Dios. Al finalizar la misa, el arzobispo de Toledo, junto a los feligreses, salieron en procesión con Jesús sacramentado por las principales calles de la ciudad. En el camino, los devotos hacían un alto para rezar ante la Eucaristía, que estaba custodiada por los fieles, las Fuerzas Armadas y bandas de música. Y ahora queremos contarles que culminó la misión Casa de Todos, que reunió a cientos de fieles de Montevideo, en Uruguay, para acercar la iglesia a todos aquellos que se han alejado de la práctica de la fe. Para hablarnos acerca del desarrollo y de los frutos de esta iniciativa está con nosotros el cardenal Daniel Sturla, arzobispo de Montevideo. Su eminencia, bienvenido a EWTN Noticias. Muchísimas gracias, un gusto poder estar con ustedes en comunicación. Eminencia, ¿nos podría contar por favor en qué consistió la misión Casa de Todos y cuál fue el objetivo de realizar este trabajo de evangelización en la Iglesia de Uruguay? Bueno, esta misión se encuadra dentro de un programa más amplio que hemos llamado Programa Misionero Jacinto Vera, en honor del primer obispo de Montevideo y del Uruguay. El programa comenzó preparándonos para la misión Casa de Todos, que fueron 3 semanas del tiempo pascual. Pero ahora el programa continúa porque vamos a tener ya no solo en la arquidiócesis de Montevideo, sino en todo el Uruguay, una preparación hacia el 5º Congreso Eucarístico Nacional que realizaremos, Dios mediante, en octubre del próximo año y que tendrá también otros 2 hitos. La renovación de la consagración del Uruguay a la Virgen de los 33, ya que San Juan Pablo II lo hizo en el año 88, y una renovación de la profesión de fe de toda la Iglesia uruguaya en Pentecostés del año 2020. O sea que la misión Casa de Todos se encuadra dentro de este programa más amplio Jacinto Vera.
Eminencia, ¿y cuál ha sido el resultado del desarrollo de esta misión, concretamente estas 3 semanas? ¿Y cómo seguirán trabajando entonces para seguir sembrando y promoviendo y cultivando esa semilla del Evangelio? Bueno, la misión se desarrolló de un modo muy satisfactorio. De las 83 parroquias de Montevideo participaron 57 de ellas, ya que las parroquias se adherían a la propuesta de la misión. En algunos casos fue con muchísima creatividad, se visitó casa por casa en algunas parroquias, en otras hubo jóvenes que estaban en los semáforos o en la rambla costanera de la ciudad de Montevideo, invitando a participar de encuentros que llamamos Encuentros Casa de Todos, que se hicieron entre el 9 y el 11 de mayo. Y luego siguieron algunas catequesis. La misión sirvió sobre todo para motivar el espíritu misionero de las comunidades. En algunas se llamó persona a aquellos miembros de la comunidad parroquial, sobre todo que habían sido activos y que se habían alejado de la parroquia. Entonces, en otros se fue a la feria del barrio y allí se puso un puesto, Misión Casa de Todos. Hubo jóvenes que subieron a los ómnibus de transporte de la ciudad, allí con una guitarra a hacer un canto y anunciar el querigma. Es decir, hubo distintas manifestaciones para realizar esta misión, para llamar, como usted decía, a los cristianos católicos alejados de la práctica de la fe, que ese era el objetivo fundamental de la misión. Finalmente, Cardenal Sturla, ¿por qué es importante fomentar la evangelización y la misión, sobre todo en este tiempo que a veces se confunde el tolerar, el respetar con el no hablar abiertamente de Dios? Concretamente en Uruguay, su país, que sabemos que es un país secularizado, que está aprobado el matrimonio homosexual y que está aprobado el aborto. Bien, hacer misión es cumplir el mandato de Jesús. Vayan y anuncien. Vayan y anuncien a toda la creación. Como el Padre me envió, así yo los envío a ustedes. Es decir, los evangelios son clarísimos en el mandato misionero. Aquí, en la conferencia de Aparecida, ya hace más de 10 años, habló de la misión y cómo el Papa Francisco luego nos habla de iglesia en salida. Es decir, que salir, misionar, anunciar es lo propio de la iglesia. O sea que la iglesia es portadora de un anuncio del cual no es la dueña, sino que es justamente portadora para ser de puente para que la gente pueda encontrarse con Dios por la mediación de Jesucristo el Señor. Cardenal Daniel Sturla, muchas gracias por estar con nosotros en EWTN Noticias y por compartirnos ese trabajo pastoral que realizan en la Iglesia de Montevideo. Cuente con nuestras oraciones por su misión. Muchísimas gracias, que Dios los bendiga a todos y hasta pronto. Amigos, tenemos que ir a unos anuncios, pero en el siguiente bloque, Arzobispo de Colombo recuerda atentado contra cristianos durante la Pascua en Sri Lanka. Y tendremos un análisis de Alejandro Bermúdez sobre el documento preparativo para el Sínodo de la Amazonía. Ya retornamos en EWTN Noticias. Seguimos con más información y nos enlazamos con nuestra corresponsal en Colombia, Lida Lozada, quien tiene información sobre la restauración de una importante basílica, símbolo de la paz en este país. Adelante, Lida. Isabel, Eddie, estimados televidentes, hoy los saludo desde la Basílica Menor del Sagrado Corazón de Jesús, más conocida como Iglesia del Voto Nacional, un santuario católico ubicado en el centro de la ciudad de Bogotá, específicamente en un sector conocido como el Bronx, que por años fue testigo de hechos de delincuencia, drogadicción y deterioro social, pero que hoy es sinónimo de las nuevas oportunidades. Esta basílica, que fue consagrada en el año 1902 a la advocación del Sagrado Corazón de Jesús para pedir el fin de la Guerra de los 1000 días, una guerra que en Colombia dejó alrededor de 100.000 personas muertas, equivalentes a un 2.5% de la población, está hoy en proceso de renovación y consolidación estructural.
La consagración de este templo, símbolo de paz en la nación, explica que muchos llamen a Colombia el país del Sagrado Corazón. A causa del desgaste que por años tuvo esta zona, el templo sufrió gran deterioro, por lo que el Instituto Distrital de Patrimonio Cultural se encargó de liderar una gran renovación, tanto interna como externa, desde el año 2017. Hoy esta basílica, que está al cuidado de los misioneros claretianos, ha recibido una cifra récord para una renovación en Bogotá ejecutada desde el distrito. En este momento estamos ejecutando la segunda etapa, que consiste en la cúpula, en esa cúpula gigantesca, muy alta, característica del templo. Le estamos haciendo la consolidación estructural también y sobre todo volver a construir su acabado en vidrio para que sea otra vez un faro que ilumine al país, y eso lo vamos a entregar este año. Y en este momento estamos por abrir la licitación de una tercera etapa para la consolidación estructural de las naves, de tal manera que quede toda la iglesia reforzada estructuralmente, parte de su obra mueble recuperada, principalmente la de la fachada y la cúpula. ¿Qué debe significar el no seamos torpes, no volvamos a cometer los mismos errores? Colombia dividida y en guerra, ¿pierde Panamá? Eso fue lo que pasó. En cambio, Colombia unida, reconciliada, puede progresar, puede ser próspera. Y para los claretianos es un bello sentido, porque nos sentimos como misioneros de la paz y la reconciliación en este país. En otras noticias, les comento que en el marco del 6º Congreso Nacional de Pastoral Vocacional, que se realizó aquí en la ciudad de Bogotá del 17 al 20 de junio, la Iglesia colombiana convocó el trabajo por una nueva cultura vocacional que esté más integrada a la tarea evangelizadora de la Iglesia y que convoque la unión de todos los actores que tienen que ver con la vocación. Por esto, la Conferencia Episcopal convocó a este congreso a todas las personas que tienen que ver con el trabajo relacionado con familia, vocaciones y jóvenes de los diferentes departamentos del país. En este evento, desarrollado bajo el lema Vocación, Tarea de Todos, Cristo Vive, se hizo eco a las conclusiones del Sínodo de los Obispos sobre los jóvenes, la fe y el discernimiento vocacional, y se buscó entregar un mensaje esperanzador a quienes animan y acompañan la opción gozosa de entrega y seguimiento de Jesús. Paneles, conversatorios, talleres grupales y una feria vocacional hicieron parte de la agenda del Congreso. Me parece que el Congreso que iniciamos también va a tener parte para que reconozcamos cuál es la realidad que vivimos aquí en Colombia, a la luz de lo que dijeron los obispos en el sínodo, pero aterrizándolo a nuestra realidad colombiana. Pero creo que entender que todos estamos llamados a algo y que fuimos creados para algo ayudaría mucho en ese tema de mejorar la cultura vocacional en Colombia, que a veces está como tan limitada solo a las vocaciones religiosas consagradas o al matrimonio. Esta es por ahora la actualidad de la Iglesia Católica en Colombia. Continuaremos trabajando para compartirles más información. Informó para WTN Noticias Lida Lozada. Adelante, estudios. Muchas gracias, Lida, por la información, y que la renovación de esta Basílica del Sagrado Corazón de Jesús en el país colombiano pueda traer muchos frutos de paz y de reconciliación. Un país tan necesitado de esto, y esa basílica que fue justamente creada para acabar con una guerra que destruyó a muchísimos colombianos. Esperemos que esta sea una ocasión de renovación, de fe y de esperanza para todo el pueblo. Y en otras noticias, en una conferencia de prensa, el arzobispo de Colombo, en Sri Lanka, recordó con lágrimas en los ojos los atentados cometidos contra cristianos durante la Pascua de este año. En una conferencia de prensa en Roma, la Fundación Pontificia Ayuda a la Iglesia Necesitada presentó un informe sobre los cristianos perseguidos en todo el mundo y destacó el apoyo que se brindó a Sri Lanka a raíz de los atentados cometidos el domingo de resurrección de este año en 3 iglesias y 3 hoteles turísticos que acabaron con la vida de más de 250 personas, entre ellos cientos de católicos. En el encuentro participó el cardenal Malcolm Ranjit, arzobispo de Colombo, quien agradeció a la organización pontificia por lo que hizo en esos momentos difíciles y recordó que pidió a los católicos de Sri Lanka no cobrar venganza contra la comunidad musulmana en el país. Dal primo momento ero convinto
Desde el primer momento estuve convencido de que no fueron nuestros hermanos musulmanes quienes nos atacaron. En cambio, pensé que detrás de este ataque había alguien con motivaciones políticas. Por esta razón les pedí a los católicos y budistas del país que no levantaran la mano contra los musulmanes, porque estaba claro que la comunidad musulmana no estaba involucrada en esto. Non aveva niente da fare con questa cosa. Pero para el arzobispo de Colombo no fue fácil recordar a las víctimas de los atentados. Un marido perdió a su esposa y sus 3 hijos. Cuando fui a visitarlo, me dijo que antes, cuando regresaba a casa del trabajo, 3 niños corrían hacia él y ahora no hay nadie, solo una casa vacía. E oggi non c'è nessuno, solo la casa vuota. Solo queda él. Perdónenme. Pese a esto, el cardenal Ranjit exige justicia y contundencia frente a quienes fomentan el islamismo radical. Mientras tanto, continúa trabajando para devolver la normalidad a las comunidades católicas en el país asiático. No se dejen vencer por el mal, sino venzan el mal haciendo el bien, nos recuerda San Pablo en Romanos 12:21. Y ese es el lema del cristiano. ¿Cómo podemos cumplir con la misión que nos da el Señor de anunciar el Evangelio a todas las criaturas si no perdonamos como Él ha perdonado? Lo que de ninguna manera reduce la obligación del Estado de velar por la seguridad de sus ciudadanos y de la minoría cristiana que ha sido tan brutalmente atacada. Se nota en las lágrimas del obispo y en estas imágenes tan desgarradoras que hemos podido ver de estos atentados un dolor muy profundo que pues no es fácil de sanar, que tenemos que pedirle a Dios que pueda reconciliar esos corazones, pero que es un país que ha sido brutalmente atacado y que nadie merece pues ser atacado así por su religión. Hay que poner en la balanza el bien de la vida eterna, amigos, porque es entonces que podremos dar testimonio del Señor en medio de estas pruebas. Él nos envía con su victoria. Él ha vencido al mundo. La libertad de los hijos de Dios es una libertad donde nos desprendemos de prioridades mundanas que puedan opacar el testimonio del Señor Jesucristo. A continuación escucharemos un análisis de Alejandro Bermúdez sobre el documento preparatorio del Sínodo de la Amazonía que fue publicado esta semana y que ha causado controversia en algunos puntos que plantea. Como todos ustedes han visto a lo largo de esta semana, la noticia fundamental ha sido entre otras cosas, especialmente de las que provienen del Vaticano, la publicación del documento de trabajo para el Sínodo de los Obispos que se va a realizar en torno al tema de la Pan-Amazonía, y por eso se conoce como el Sínodo Pan-Amazónico. Mencionan cosas muy importantes, mencionan necesidades pastorales muy importantes en este documento de trabajo, pero hay 2 temas que yo considero de mucha atención y que son poco auspiciosos. En primer lugar, la intención de introducir sacerdotes casados, aduciendo que en las zonas más remotas de la Amazonía no llegan los sacerdotes y que la única manera, entre comillas, de lograr que las comunidades tengan acceso a los sacramentos es a través de la ordenación de algún anciano, ¿no? Lo que parecería una excepción para la Amazonía, en realidad sería un principio aplicado que acabaría completamente con siglos de la disciplina católica que ha sido amada por santos, pontífices y por la misma doctrina de la Iglesia del celibato sacerdotal. Y como han notado varios pastoralistas y misioneros en África, que trabajan en un lugar no menos difícil que el de la Amazonía, el abandono del celibato sacerdotal no es una alternativa ni una solución necesaria a los problemas. Ese es el primer punto. Y tengan en cuenta que para octubre, cuando se realice el sínodo, casi a lo largo de todo el mes, y donde nosotros vamos a estar presentes con EWTN Noticias cubriendo, este tema va a ser un tema extremadamente controvertido y muy desagradable,
porque un sínodo especial, limitado a una región geográfica, no tiene el derecho ni la potestad de cambiar la doctrina católica y, en este caso, de cambiar la disciplina católica. El segundo tema que considero tremendamente preocupante es el de la actitud de muchos de los puntos presentados en el sínodo, donde básicamente, de distintas maneras, en este documento de trabajo, se rechaza completamente la misión del misionero católico. No hablemos del católico bautizado, hablemos específicamente de los misioneros, de llevar a todos los confines de la tierra y convertir a todas las personas bautizándolas en el nombre del Padre y del Espíritu Santo. ¿Saben ustedes, hermanos, que esto no lo está diciendo Alejandro Bermúdez? Esto lo dice el Señor Jesús en el Evangelio. Esa es la misión de evangelizar. Bueno, en numerosos pasajes hay referencias como tenemos que absorber la espiritualidad y la liturgia de los chamanes paganos, tenemos que respetar a los pueblos que se han autoexcluido, y muchas de estas propuestas que son la negación total del anuncio del reino como el bien supremo que tenemos los católicos y que tenemos el derecho y la obligación de compartir con aquellos que no conocen el Evangelio, son completamente desplazados, minimizados, cuando no opuestos en numerosos pasajes de este documento de trabajo. Eso me parece catastrófico y me parece escandaloso que provenga de algunos obispos, muchos de ellos del Brasil, pero no solo. Los dejo en compañía de la información de EWTN Noticias. Muchas gracias. Bueno, amigos, hemos llegado al final del programa de hoy. Gracias por haber estado con nosotros. Saben que nos pueden encontrar en las redes sociales y que también nos pueden encontrar en nuestra página web www.ewtnnoticias.com. Hasta pronto.